Hola, hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Facebook, de Instagram? Eh, Les doy la bienvenida y también quiero compartir algunas cosas con ustedes, ya que en esta temporada he estado un poquito ausente porque he estado dando charlas de motivación a las casas Somos del municipio y me quedé un tiempo también de descanso y vuelvo ahora a presentar mis videos en mis redes para que de alguna manera, alguna forma, pues pueda ayudarles. Ustedes saben que mi nombre es Patricia Castro, soy psicóloga, terapista y tengo un proyecto que se llama Las 7 claves de oro y también estoy haciendo el libro de las 7 claves de oro que muy pronto saldrá a nivel mundial y en las redes sociales y también físico el libro que se llama Las 7 claves de oro. Y estoy preparando el segundo libro también y ya les he de ir comunicando. En esta tarde yo quisiera hablarles sobre el miedo, porque al ver tantas noticias y al ver las redes sociales y lo que hemos pasado, que vamos ya al segundo año de esta triste pandemia que ha pasado y que nos ha perjudicado y también nos ha beneficiado en algunas cosas, como por ejemplo estar más juntos, estar en familia, compartir más, porque cuando no hubo la pandemia la gente lo que quería es que llegue viernes y irse a beber, a bailar, a olvidarse de la realidad y los hombres a lo mejor siendo infieles y a lo mejor las mujeres también. Entonces, cuando antes de la pandemia todo el mundo, todas las personas, bueno, no hay que generalizar, nos hemos portado mal y, y esas cosas a la larga dice que lo que se siembra se cosecha. Entonces, cuando todo está bien, la gente no piensa en el espíritu, no piensa en, en que estoy ansioso, estoy deprimido, lo que voy es a alcoholizarme o a beber, me voy a bailar y a olvidarme de la realidad en la que estoy viviendo. Y si algún familiar está pasando por algo triste, no me interesa porque yo tengo mi buen trabajo, tengo mi dinero, mi carro y estoy estable económicamente y no me interesan ni amistades ni familia y así hemos vivido por muchos años. Ahora que vino la pandemia nos obligaron, por la epidemia, nos obligaron a estar en las casas. Y mucha gente ha reflexionado y ha meditado de que sí existe un Dios, de que sí tenemos que cuidar nuestra salud mental, psicológica, emocional. Y es así que en todas las redes, que ya el municipio de Quito, por ejemplo, o algunas entidades del Estado han estado dando ayuda psicológica a la gente. Pero el momento que pasa uno por una pérdida de un familiar o enfrenta la muerte de alguien muy querido cerca, solo ahí podemos entender lo que es la vida, lo que es la muerte y lo que tenemos que ser agradecidos cuando tenemos aún salud o también tener a nuestros hijos sanos a pesar del virus. Y, por ejemplo, en mi caso, yo he salido por el trabajo y me ha tocado salir por algunas circunstancias y siempre uno va pensando, ¿no?, que la gente está protegida, pero sin embargo estamos nosotros con el virus, porque hay mucha gente que dice que se ha cuidado y luego después se sintió mal y le dio la epidemia. Entonces, no es que aunque te cuides, te puede dar, peor si no te cuidas. Entonces estamos frente a algo también sobrenatural, porque hay gente que también no creía que le iban a dar a gente, por ejemplo, joven, sino solo decían a la gente mayor. Pero ahora sabemos que en los hospitales hay gente joven y gente joven que no ha resistido al virus y se muere. Entonces, en estos momentos del 2021, ¿no? Estamos enfrentando la muerte y la vida. Y por eso quiero darles este tema del miedo. Mucha gente está atemorizada, mucha gente tiene miedo, mucha gente tiene miedo a todo lo que está pasando, miedo a salir, miedo a perder el trabajo, los que todavía tienen trabajo, miedo a lo que dictamina el Estado, miedo a lo que dicen en las redes, que todo esto no es verdad y mucha gente dice, no es verdad el virus y precisamente el que dice que no es verdad le ha dado y se ha muerto. Ya hemos visto algunos youtubers que ha pasado eso. Entonces, este miedo que nos está agobiando la vida, que nos está agobiando la mente y las circunstancias, no nos deja vivir, no nos deja respirar.
Si al otro día que despertamos con miedo, ¿qué va a ser este día? ¿Viviré o no viviré? ¿Le daré el virus a mis hijos, a mi novio, a mi esposo, etcétera? ¿Verdad? Pero también hay los miedos, yo creo que espirituales también ahora, porque debemos reflexionar. Si la gente que ya se enfrenta a la muerte muere, ¿qué pasó con ellos? ¿Y qué pasará con nosotros si en algún momento también enfrentamos la muerte? Si vivimos o no vivimos. ¿Qué va a pasar de la muerte? ¿Qué hay más allá de la muerte? Es un miedo a lo desconocido. Se dice que deberíamos morir para poder saber, ¿verdad? También tenemos miedo a enfermarnos. Miedo, como les decía, a perder la estabilidad económica. Estamos entonces asumidos del miedo, del temor. Tal es el caso que en nuestro país y en muchos países mucha gente famosa y mucha gente humilde se ha suicidado, ha tomado esa decisión, porque a veces la misma familia no se da cuenta de lo que está atravesando ese familiar porque le ve sonriente, o a lo mejor le ve callado, o a lo mejor no se dan cuenta, pero está triste, está ansioso, está deprimido por todas esas preguntas que se hace. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué en el mundo la gente se está muriendo? ¿Por qué esta epidemia? ¿Verdad? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué las inundaciones? ¿Por qué, por ejemplo, en Israel, que hubo una fiesta que ellos celebran cada año, entre ellos mismos se mataron por la mucha gente? Entonces, esas preguntas que nos hacemos nos da temor, nos da miedo a lo desconocido. Y asimismo, miren también lo que ahorita está pasando con Israel y que se están disparando. Israel dice que se defiende y Palestina con los terroristas que les están oprimiendo y lanzando misiles al país de Israel, y Israel se está defendiendo. Asimismo, siempre con Rusia, siempre con China, lo que ocurre siempre con amenazas, siempre con circunstancias, lo mismo Estados Unidos, que es potencia y no es potencia. Tantas cosas que miramos nos confunde y nos afecta, y estamos llenos de temor, estamos llenos de miedo. Entonces, ¿cómo enfrentar el miedo? ¿Cómo enfrentar el miedo? A veces cuando la gente también tiene miedo a insectos, a tarántulas, qué sé yo, a veces dicen, es que hay que enfrentarse al insecto o hay que enfrentarse a la culebra, y ahí se te va el miedo. Puede pasar que a veces la gente enfrenta pérdidas humanas o cualquier pérdida, esa persona se hace un guerrero, se hace una guerrera y se vuelve menos temeroso, pero no le pase miedo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, yo siempre aconsejo o sugiero, porque podemos sugerir, ya la gente que nos escucha pues toma la decisión de poner en práctica estas herramientas. Usted decide si poner en práctica en su vida y hacer que su vida mejore. Entonces, en ese momento de qué hacer con el miedo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, primero, inhalar y exhalar, respiramos. Porque, por ejemplo, cuando hay un parto, se dice que la mujer debe aprender a respirar para poder vencer el dolor de lo que va a dar a luz. Entonces, cuando respira, el dolor es un poco menos y puede enfrentar el dolor. En cuanto a eso, pero en cuanto a la vida mismo, sí es importante respirar, porque usted inhala y exhala, el cerebro se llena de oxígeno y los pensamientos son mejores. Entonces es importante inhalar y exhalar. Hay medicina para la gente que está ansiosa, está deprimida. Hay los antidepresivos y hay un montón de cosas farmacéuticas que usted puede tomar si está triste, si está agobiado, si está ansioso, si no puede dormir, si tiene insomnio, hay medicina. Entonces, pero también yo me pregunto si el estado del alma, que la gente muy poco le toma importancia, ¿hay medicina para el alma? Yo le pregunto, ¿usted hay? Pues yo ahora le respondo, sí hay. ¿Sabe cuál es la medicina del alma? Leer la Biblia. No importa la creencia suya o la religión, que mucha gente se encasilla en religiones, en interpretaciones humanas. Pero la palabra de Dios en sí, en definitiva, que es la Biblia, si usted puede leer versículos, usted busca en YouTube o en su celular versículos del miedo, por ejemplo.
versículos de ansiedad para que le quite la ansiedad, versículos de tristeza, versículos de opresión del alma, por ejemplo. Entonces siempre usted, cualquier tema de la vida, del alma y del espíritu y de lo físico, usted puede encontrar en la Biblia. Usted busca ese versículo y lo lee. Dicen que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del ser humano, hasta el tuétano de los huesos, dice, y que le hace a uno ver cara a cara quién es al leer la Biblia, la conciencia, ¿no? Pero también eso le consuela. Y es como una aspirina o como una mejoral o un finalín cuando usted le duele la cabeza y toma y a los 5 o 10 minutitos ya le pasa. Entonces usted lee la palabra y eso va a hacer que le dé esperanza, tranquilidad y le libera del miedo. Porque no solo por lo que vemos en las redes sociales o en las noticias o lo que nos está aconteciendo o nos hemos enfrentado a la muerte, nos trae el miedo, sino que también es un estado espiritual, es un estado emocional. Se dice y se está comprobado científicamente que la mayoría de enfermedades vienen del estado del alma. Ese estado del alma hace que nos enfermemos y enfermen nuestros órganos. El corazón, que nos dé presión alta, que nos dé presión baja, que nos dé ansiedad, que nos dé, por ejemplo, problemas al corazón, problemas cardíacos, por el estado del alma, porque en su pensamiento, por eso es que el pensamiento, la palabra tiene poder. Entonces usted en su pensamiento tiene miedo, no puede dormir, está agobiado, está ansioso. Eso hace que su organismo se enferme, llamado también el estrés. Por eso dicen que la enfermedad de hoy, de este tiempo, es el estrés que está matando, está agobiando, está dañando el metabolismo del ser humano por el estado del alma. Por eso es importante acudir a la medicina, que es la Biblia, la palabra de Dios. Ponga en práctica, yo le reto para que haga. No estamos hablando de religión, sino de medicina del alma. Y usted humildemente, porque somos seres humanos, que cuando yo salga, por ejemplo, de aquí, usted salga de donde está, no sabe, no tiene la garantía si puede usted regresar sano y salvo a su casa. Porque somos seres chiquitos, finitos, y no podemos controlar ciertas cosas. Y las que no podemos controlar ciertas cosas nos hace personas que estamos, ¿cómo se dice? Indefensos. Porque el médico cuando opera a una persona le dice, ¿sabe qué? Hice todo lo que pude, esperemos, está en terapia intensiva. Y el familiar, ¿qué se espera? Y a veces el médico le dice, ¿tiene fe? Ore, si no espere, ¿verdad? Entonces el médico hace hasta donde puede y cada quien hace hasta donde puede. Y hay veces que no puedes controlar el tiempo y hemos visto y hemos sido testigos a veces de accidentes, de circunstancias que se acabó la vida. Y es ahí cuando debemos tener humildad y reconocer que no podemos solos. Y la humildad es reconocer nuestras debilidades y pedirle y decir, Señor, oh Dios, si tú en verdad existes, quisiera que me cures mi alma, que cures mis pensamientos, que cures mi mente, que cures mi cuerpo. Si científicamente y médicamente está comprobado que el origen de las enfermedades es del alma, de la mente, del espíritu, entonces lógicamente debemos empezar por ese lado. Entonces usted se arrodilla, ora, le clama a Dios de cualquier necesidad que tenga. Si quiere usted llorar, llore, porque es bueno, las lágrimas hacen que se limpie el alma. Y es bueno llorar, terapia también. Entonces usted se arrodilla y le pide a Dios que le sane el alma, que le quite el miedo, que le quite el temor. Dios tiene muchas promesas en su palabra. ¿Qué nomás le puede dar aparte de sanar el alma y la mente? ¿Cómo podemos nosotros ser un abogado, un médico, una psicóloga, un mecánico, una señora costurera, o un diseñador, o un señor zapatero, o un señor panadero? ¿Cómo lo puede hacer? Primero tiene que decir, voy a aprender, es un aprendiz. Y luego aprende, sea en una institución, una escuela, un colegio, una universidad, ¿verdad?
Y no puede ser más que el profesor le está enseñando. Tiene que ser humilde y aprender y aprender y decir, el profesor le dice está mal, haga de nuevo, qué sé yo. Y así nos toca agachar la cabeza y aprender. Hasta que en un momento dado usted llega y se hace el maestro, se hace abogado, se hace el profesional que usted ha querido. Sin embargo, ya sabe, ya tiene el título, pero en la vida usted va a adquirir la experiencia, ¿verdad? Y no perder el don humano, el don de gente, que a veces la gente, porque ya tiene un cartón o un título, se cree el muy o la muy. No es así. Entre más sabemos, más humildes debemos de ser. Por ejemplo, Jesucristo decía, sed como yo, manso y humilde. Fíjese, dijo él, yo vine a servir y no a ser servido. Él se desprendió de toda su gloria y se humanizó, se hizo humano. Siendo Dios, se hizo humano. Y para entendernos, para sentir hambre, para sentir sed, para sentir cansancio, temor, lloró Jesús, bebió vino, comió. Inclusive le decían bebedor de vino, comilón. Los judíos como le criticaban a él porque decía que no se lavaba las manos, y lo mismo los apóstoles que le seguían, y que no ayunaba, o que cuando había el ayuno él hacía el milagro, el bien, y le criticaban, como hasta hoy en día. Los judíos están llenos de reglas, llenos de estatutos que ellos mismos han hecho, han elaborado, como el Cábala, como el Talmud, y ellos dicen que cómo es que hacen, o que cómo es que honran la Torah. La Biblia para nosotros, que es lo mismo, solo que ellos tienen solo 5 libros. Para nosotros, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra de Dios. Entonces la gente con su libre albedrío puede tomar la decisión que quiera, como usted. Usted me escucha, me ve, acepta o no acepta, es verdad, nadie está obligado. Pero sí es bueno para reflexionar. Entonces, cuando usted haga de orar, cuando lea la Biblia y tome esas pastillas, esa medicina, ese té del alma que es la palabra, yo le garantizo que usted se va a sentir mejor, se va a sentir súper bien. Y esos temores y miedos como que se van, como que usted se siente un guerrero. Como la palabra da promesa y dice que nosotros seremos como las águilas. ¿Ah? Y dice que no estamos solos, que Él está siempre con nosotros. Y también, por ejemplo, yo me siento una princesa. ¿Por qué? Porque mi padre es un rey. Si mi padre es un rey, yo soy una princesa. Y si yo soy una princesa, tengo guardaespaldas. Porque los príncipes de la tierra, británicos, de España, de cualquier otro país de Europa que hay los reinados, tienen sus gentes que les cuidan, ¿no es cierto? Sus guardaespaldas. Pues yo también tengo mis guardaespaldas. Y lo más importante, que no les pago un sueldo como ellos tienen que pagar, ¿no es cierto? Como por ejemplo, me acuerdo ahora del Correa, cuando era presidente, tenían que invertir en la guardia de ellos, ¿no? Como acá también los presidentes invierten dinero. En mí no invierto dinero, sino es la fe. ¿Cuáles son mis guardaespaldas? Son los ángeles que Dios habla en la Biblia, que te enviará ángeles que te cuiden. También dice que el ángel del Señor acampa en el pueblo que le teme. Esa es la promesa. Caerán 5,000, 10,000 a tu lado, tú no te caerás. Es la fe. ¿Por qué? ¿Qué es la fe? Se dice en la Biblia que la fe es la certeza y la convicción de lo que no vemos. Yo no le veo al aire, pero no puedo negar que existe. Yo no le veo al frío, pero no puedo negar que existe. No le veo al calor, tampoco puedo negar que existe. Es un hecho, es una realidad. Tiene formulación científica cada situación de clima, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que Dios existe. No lo veo, pero lo siento. ¿Y qué me hace sentir? La fe que Él existe. Como dice la fe, es la certeza y la convicción de lo que no vemos. Y esa fe me hace sanar mi mente, mi alma y mi cuerpo. Me hace sentirme dispuesta a todo, dispuesta a enfrentar cualquier cosa que venga. Miedo a lo mejor sí, porque somos seres humanos, nos puede dar. Pero cuando yo digo, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, voy a sentir fortaleza. Él dice, no temas ni desmayes, que
yo estaré contigo donde quiera que tú vayas, dice la palabra. Además hay un versículo tan hermoso que por eso una de las razones que yo hago estos videos es para alguna persona, no me importa de 1000, alcanzarla y que escuche y reflexione, estamos bien. Y si hay más, estamos mucho mejor. Porque dice en la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos los que en Él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Fíjese lo hermoso. Dios dio su vida para que todos creamos en Él y nos salvemos. Para que nadie se pierda. Es como muchos que somos papás y mamás. Cuando tenemos un hijo, le amamos con el alma. Y vamos a cuidar y protegerle de todo, que no le se enferme, que coma bien, que se alimente bien, que vayamos a la escuela, le vamos a traer y dejar y ponemos gente si no estamos ahí que le cuidan a los niños, de tal forma que cuando llegue a una adultez esté sano, esté saludable, haya estudiado y todas esas cosas. Si le pasa algo a un hijo de uno, un accidente o alguna enfermedad, ¿qué está el padre? Agobiado, porque ama a ese hijo. Así es Dios. Él no quiere que nada te pase. Él no quiere que vivas atemorizado, que no vivas con miedo toda tu vida, porque como te decía al principio, eso va a hacer que te enfermes del alma, de la mente y del cuerpo y no tengas ánimo a despertar al otro día, no tengas ánimo a luchar adelante. Y aparte que no falta alguien que te diga, no sirves para nada, eres un tonto, eres una tonta, y eres una vieja, eres una fea, eres una gorda, eres una enana, una flaca, y así siempre. ¿Y cuáles son los primeros que nos ponen esos obstáculos? La propia familia. Y hace que nuestra autoestima se baje y nos da inseguridad, porque no tenemos una seguridad, porque estamos siempre acobardados. ¿Y cuál es la medicina para eso? El alma que sea curada con la palabra de Dios, con la oración, con la fe. Dice que es importante que un ser humano tenga fe, esperanza y amor. Pero ¿cuál es el mayor? El amor. El amor. Porque si usted es un enemigo, una persona que le tenga bronca, rabia, o en un trabajo, que siempre en los trabajos hay presión y a veces hay la envidia entre mujeres, hay el machismo entre mujeres, que no quiere que prosperen las mujeres, pero los hombres sí, a veces las mismas mujeres ponemos ese obstáculo. Y es una lucha y es una situación de tu autoestima mal, de que vienes del trabajo con los problemas y más tu familia, más si tienes tu esposo y tus hijos, o si estás sola o soltera, y así tienes que enfrentar la vida, ¿verdad? Entonces todas esas cuestiones te consumen. Pero ¿cómo haces que no te consuma? Cuando te llenas de fe, cuando te conviertes en una guerrera. ¿Cómo te conviertes en una guerrera? Guerreando, siendo un soldado. Y para que tú puedas, como yo ponía el ejemplo, para ser un buen abogado hay que seguir el proceso del colegio, escuela, universidad o de academias, institutos, cualquier otra cosa, donde que te entrenen. Asimismo, en el mundo del cristianismo o en el mundo de Dios, tienes que entrenarte. ¿Cómo te entrenas? Sí, la iglesia es importante, que el pastor, que a lo mejor un sacerdote te diga, sí, pero no es más importante que tú tengas una relación íntima con Dios. ¿Qué es ser cristiano? Es vivir la doctrina, la enseñanza de Cristo y amar ese camino. Amar, que es importantísimo. No solo creer, sino amar. Entonces, cuando un médico quiere ser médico, dices que yo amo ser médico. O quiero ser ingeniero, es que amo hacer cálculo de casas. O diseñar casas los arquitectos, por ejemplo. Entonces, aman y tienen pasión. Pues para ser un hijo de Dios o un cristiano hay que tener amor y pasión y creer, la fe. Y por eso tú te arrodillas y le dices, Señor, sana mi alma, mi mente y mi cuerpo y mi corazón de miedos, de temores. Alíviame. Y empiezas un proceso de aprendizaje siendo un soldado de la fe y empiezas a leer la palabra, empiezas a orar, empiezas a arrodillarte, a clamarle a Dios, a llorar y a ver y palparte, y que la Biblia está dividida en dos, ¿no? En el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y empiezas a leer el Nuevo Testamento, terminas, lees el Antiguo Testamento. Yo les aconsejo siempre a mis pacientes, a mi gente, que también estudien arqueología bíblica, es importantísimo
que estudies teología bíblica. Es importantísimo porque la teología te hace ubicar todo con respecto a la palabra, geográficamente, históricamente, con fechas y todo eso. Y la arqueología bíblica también es la evidencia de la existencia de hechos que se ha suscitado en la palabra, en la Biblia, ¿no? Y esa evidencia te hace que tu fe aumente. ¿Te das cuenta? Es muy importante esto. Entonces, para ser un buen médico ingeniero, tienes que tener el proceso y el título en la mano. Para ser un hijo de Dios, un cristiano, que ames realmente a Dios, no una religión, no hablamos de religiosidades, porque la religiosidad es comparado con el opio. El opio se dice que es una droga, ¿no? Te droga, te daña. Pero Dios es un camino, es un estilo de vida. Es como cuando te dice alguien, ¿sabes qué? Está mal con su metabolismo, está mal, está con sobrepeso, tiene que ir donde un instructor para que le pueda orientar sobre la situación física, qué ejercicios tiene que hacer, pesas, qué sé yo. Y un nutricionista para que el nutricionista le enfoque cómo debe de comer y mejorar su salud, porque si usted no mejora, se muere. Así nada más. Entonces, asimismo, en el espíritu, usted también tiene que prepararse conscientemente y elige un estilo de vida de leer la palabra, no una vez al año, sino cada día. Y se somete al entrenamiento espiritual leyendo la palabra, conversando con Dios. Si quiere llorar, llora, si no se ríe, si quiere escuchar música cristiana, lo hace. Y entonces poco a poco va sacando ejercicios espirituales, diré músculos espirituales, y se va tonificando y se va adquiriendo músculos, ¿no? Y va adquiriéndose y se va fortaleciendo. Y va mirando la vida distinta, ya no con temores, con oscuridad, sino que si hay que enfrentar una enfermedad, enfrentemos pues. Si me enfermé, enfrentemos esa enfermedad. Hago todo lo que el médico me dice y así lo hago. Si un familiar está enfermo, le acompaño. Si un familiar se muere, lloro. ¿Por qué? Porque esa es la ley de la vida. O sea, yo siempre les digo también a mis pacientes y a mis gentes, les digo yo, nosotros venimos solos a este mundo y solos nos iremos. Y Dios nos enseña a depender de Él únicamente. Porque cuando usted depende de Dios, es realmente libre, porque también dice, el que conoce la verdad te hará libre. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo, Dios, por ejemplo, en la Biblia. Entonces, cuando yo soy realmente libre, me siento diferente y veo la muerte diferente y veo la salud diferente, ¿verdad? Entonces tenemos que enfrentar, si mi pareja que le he amado con todo el alma parte un día, debo de entender que esa persona, no debo de depender de esa persona. Él nació solo y solo se irá. Y claro, lloraré porque es parte de mi vida, pero no voy a morirme por él como mucha gente dice, ay, si mi hijo le pierdo, me muero. Yo también me muero, ¿no? No, porque el hijo es prestado, la vida es prestada, todo lo que adquirimos es prestado. Porque nadie que muere le mete el edificio, el carro del año, la chequera, la cuenta bancaria en el ataúd. Nadie. ¿Y cómo viene? ¿Cómo viene? Desnudo. ¿Y cómo se va? Desnudo, bueno, vestido. ¿Y cómo? El rico y el pobre en ataúd. A lo mejor el rico en un ataúd lujoso y el pobre en un ataúd sencillo. Pero a la final, ¿qué van a hacer los dos? Van a tener el proceso de descomposición. Y a la gente que les incineran las cenizas. Debemos de pensar, a ver, ¿qué tan orgullosos somos? ¿Qué tan PH? ¿Qué tan maestría tenemos? Por eso vamos a humillar al ser humilde, al que no ha tenido oportunidad de estudiar. Si está en nuestras manos darle una ayuda, una oportunidad de inscribirle, de impulsarle para que se prepare, hagámoslo. El ser cristiano es el día a día. El ser cristiano es ayudar a nuestro prójimo, pero ¿cuál primero del prójimo? Porque hay mucha gente que ayuda al prójimo y su familia abandonada. Al que tenemos que ayudar primero es a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros hijos. Quien gobierna su vida podrá gobernar su casa, podrá gobernar el mundo, así, en ese proceso. Entonces, cuando yo tengo gobernada mi vida, gobernada mi casa, puedo ayudar al prójimo, ¿sí? Y ahí sí, al prójimo, y así sucesivamente, mi querida
amiga, mi querido amigo que me está escuchando y le motivo a perder esos miedos. Como le dije, cambie el estilo de vida espiritual. También es importante que usted se haga un examen de sangre. No importa si usted es joven, si usted es un niño, es un adulto, es una persona de la tercera edad. Importante hacerse ese examen de sangre para ver cómo está su organismo, cómo están los niveles de la glucosa, la presión alta, su corazón, sus riñones, su hígado, todo lo que puede decirnos la sangre. Y si en la sangre está todo bien, mejoremos nuestra salud, alimentémonos bien, durmamos bien. Y si nos dicen la sangre que tenemos algún asunto, vamos al especialista, pues y prevenimos. Y el especialista va a decir, ¿sabe qué? Necesitamos que cambie la alimentación, está comiendo, está sobrealimentado, que es lo que nos pasa en nuestros países latinoamericanos. Comemos muchos 3, 4, 5 carbohidratos, nada de ensaladas, nada de frutas, no tomamos agua y cómo no nos vamos a enfermar. Entonces, para eso hay los profesionales de la salud, como los nutricionistas, y que ellos les van a dirigir cómo alimentarse según su peso, según su estatura, según su edad, y le hace una dieta, no dieta, sino una alimentación rica para que usted mejore su vida, haga deporte. Se dice que el deporte hay que hacer todos los días de su vida. Yo antes, porque siempre uno ignora, como yo tenía un trabajo súper estresante de 6 de la mañana a 11 de la noche, entonces yo decía, como trabajo tanto, ¿cómo voy a hacer ejercicio? Y estoy bien. No, el doctor me dijo, aunque usted trabaje, tiene que hacer ejercicio. El ejercicio es una cosa y el trabajo es otra cosa. Entonces, mis queridos amigos, les he hablado sobre el miedo. No tengan miedo. El que les cura es Dios, el alma, ¿verdad? Y la mente. Y el cuerpo, como les decía, hágase un examen de sangre para ver si están bien o qué falta para que mejoren su salud, hagan deporte. Y aparte de eso, también lean buenos libros, porque la gente ahora con el internet, que es muy bueno, es importante, pero han dejado de leer. Fíjese la meta de nuestros 4 libros al año, lea, hágase una persona culta para que mejore su léxico y tenga conocimientos y el momento de conversar con la gente tenga muchos temas que pueda expresarse. Enriquezcase el alma. Primero con la Biblia, con el mejor libro de todos, que es la Biblia, primero. Y segundo, con libros de motivación. Hay un montón de libros de motivación que usted puede bajar por el internet o comprarlo físicamente, o la historia que a usted le guste, puede leerlo. Y no se olvide de decirle a su familia, a sus hijos o a sus hermanos o a alguien cerca, te amo, porque usted no sabe si mañana o pasado está todavía ahí para decirle te amo, me eres importante. Abrace, bese, quiera mientras nos quede vida, mis queridos amigos. Volveré con un nuevo video y con un nuevo tema. Hoy fue el miedo y ahora somos más que vencedores, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Besitos, que Dios me los bendiga y les tengan súper bien.